Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que solo en el Ecuador ocurre. Un superintendente de protección de datos que empieza a trabajar sin superintendencia de protección de datos. Es decir, estructuralmente, económicamente, funcionalmente el organismo como tal no existe, pero el funcionario ya está. Y lo importante es que este reto no lo doblega, sino que lo desafía más para cumplir su misión. Tenía que ser alguien del perfil y las características de Fabricio Peralta, abogado. Abordaremos a lo largo del programa este apasionante tema que para muchos de ustedes pasa inadvertido, pero que se ha vuelto fundamental para hacer respetar sus derechos y privacidad en esta era digital. Y es también muy peligroso al extremo de que si algunas empresas llegan a incumplir con los mandamientos de la ley, pueden las sanciones llegar hasta la clausura. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se tienen que hacer respetar? ¿Cuál es la vía para hacerlos respetar? ¿Y qué va a hacer el superintendente en esa función? Abordaremos en los próximos 60 minutos, pero voy a empezar inevitablemente por la última encuesta de Comunicaliza entre el 9 y el 12 de mayo a 4.293 personas en 24 provincias del Ecuador contactadas vía internet respecto a ¿cuál es el principal problema en este momento? Se van a asombrar. ¿Ustedes creen que los apagones y la crisis energética? No. ¿Cuánto tiene aceptación el presidente? También se van a asombrar. ¿Aseguraban que estaba en caída libre? No. ¿Cuánto tiene de aceptación de Ana Salazar, Rafael Correa? ¿Y qué pasó con el correísmo duro? Enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Tal como les dije, empecemos con lo que ha sido noticia y sorpresa, diría yo también el día de hoy, la última encuesta de Comunicaliza. Aquí está la ficha técnica, la han realizado entre el 9 y el 12 de mayo. Antes de eso hay una ficha técnica. A 4.293 personas en las 24 provincias del país, me sé los datos de memoria. Por si acaso, las encuestas son vía internet, tienen un margen de error muy bajo del 1.75%. Ahora sí, lo que pusieron hace un rato. Miren, me llamó la atención cuando se preguntan cuáles son los principales problemas, ver en qué puesto está cortes de energía. Vayan bajando de izquierda a derecha. Inseguridad, 30%, falta de empleo, 17%, situación económica, 15%, corrupción política, 9%, pobreza, 6%, pagar deuda, 5%, subida del IVA, 3%, consumo de drogas, 2%, servicios de salud, 2%, corte de energías, 2%. Estoy leyendo números redondos. Si esto es cierto, es desconcertante y puede tener tal vez una explicación. Como fue hecha entre el 9 y el 12 de mayo, justamente la semana en que los cortes se suprimieron, así como se suprimieron es decir, la gente pensó que esto va de largo. Valoración de Daniel Noboa. La barra de la izquierda es muy bien, 20.8%, la barra celeste es bien, 38.5%. Tiene aproximadamente 59% el presidente de valoración. Es una caída de más o menos 9-10 puntos con relación a la última vez. A los datos de la derecha está desagregado esos por provincias, sectores medios, etc. Valoración de Diana Salazar, muy bien, 25.2%, bien, 23.9%. Tiene una valoración aproximada del 48%, apenas un punto menos que el presidente. Valoración de Rafael Correa, muy bien, 24%, bien, 24.4%. Casi tan alto, o igualmente alto, que Diana Salazar. Valoración de la Asamblea Nacional.
ha convalecido de la caída que tuvo. Muy bien, apenas 4% y bien 29%, cerca de 35% de aprobación. Pero aquí el dato más revelador, escala de correísmo, muy correísta, se declara solo el 13% de la población. Esto es lo que se llama correísmo duro. Recuerden que hasta hace un año estaba más o menos en 25%. Algo correísta, el 11.5%, es decir, el correísmo tiene 24.5% en el país. Ni correísta ni anticorreísta se declara el 38.2%, algo anticorreísta 6.8%, muy anticorreísta, que es el grupo en que estoy yo, 16.3%, y no se define, no sabe, 14%. Absolutamente revelador cuando ha comenzado ya la campaña sin que estemos necesariamente en periodo electoral. Eso lo tienen ustedes claro y lo tuvo el presidente el otro día que respondía las críticas que se hicieron sobre el proyecto de Olón. Les recuerdo que estamos en Facebook y YouTube por ver a su manera. Extreme TV Cable, el canal es 15 de Vito TVO o 709 si ustedes prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví. Y adicionalmente, María Clara. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan todas las noches en nuestros programas. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos acompañan a esta hora es superior a 40.000. Bien, nuestro invitado Fabricio Peralta Díaz es el primer superintendente de protección de datos en el país. Él ha cursado programas de posgrado en liderazgo, fue asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y la Cámara de Comercio de Guayaquil también, director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil y árbitro en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Se desempeña como catedrático universitario. Y hasta la última vez que hablamos era parte de Cónsul Legis. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido, Fabricio. Muchas gracias. Ya, ¿estuvo ahí hasta antes de ese nombramiento? Sí, he estado ahí desde el año 2002, 22 años. Qué bien. ¿Fue la primera vez que lo comenzamos a entrevistar en el Guavisa? Sí, exactamente. La primera entrevista fue en el año 2007. Tanto tiempo ha pasado. Bueno, sí. Asume otra responsabilidad. Entremos en materia, María Clara. Y lo hacemos recordando exactamente lo que nuestro invitado dijo hace apenas 2 semanas en el programa del día, la noche, de nuestro director Carlos Vera en Radio Centro, para que se entienda un poco mejor por qué hemos llamado a este programa Superintendente sin Superintendencia. En realidad yo fui designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 28 de marzo. La posesión oficial en mi cargo tuvo lugar el 23 de abril, es decir, tengo poco más de una semana y 2 días en funciones efectivas. Eso no quiere decir que antes de la posesión no haya comenzado ya a desarrollar algunas actividades preliminares. Quiero decirle, Carlos, y a los radioescuchas, que entiendo que entre ellos hay muchas personas ansiosas de que la institución comience a funcionar. Sí. Que la institución solo está en la ley. Solo está en la ley. No es que yo llegué a una oficina, me senté y comencé a despachar, considerando que las atribuciones que detento son muchas, pero las posibilidades económicas en este momento no son abundantes. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo va a resolver eso, Fabricio Peralta? Me faltó decirles, para que entiendan más su nominación, que él es doctor en Derecho, máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, entre otras cosas. Cuénteme, ¿qué va a hacer por el reto de tener superintendencia cuando ya tenemos superintendente? Bien, todo comienza por una estructura de arranque, como se denomina en el argot burocrático. Esa estructura de arranque tiene que ser autorizada, en este caso, por el Ministerio del Trabajo. Tengo un equipo técnico de 2 técnicos que están permanentemente en intercomunicación con los funcionarios del Ministerio del Trabajo para que esta estructura de arranque comience a tener y a tomar forma. Pero también paralelamente he dialogado con el ministro de Economía y Finanzas a los efectos de
obtener el presupuesto que nos permitirá funcionar. ¿Tiene una estimación mínima de esa cifra? Yo dije la cifra directamente al ministro y le dije son $2 millones. Es muy exiguo, a mí me parece, pero dependiendo de cuánto personal quiera usted. Estamos hablando más o menos de 30 a 35 personas. Se propone tener oficinas en Quito y en Guayaquil. Me propongo tener primero oficina en Quito, y esa es otra cosa que también esta semana ya conseguimos. Tenemos un despacho o un espacio asignado en la llamada plataforma financiera que está en Avenida Amazonas, en Quito. El domicilio de la institución, por definición del reglamento, es Quito. Y en Guayaquil no todavía, porque tenemos que esperar primero que este año termine. ¿Cuál es el perfil del personal que tiene que trabajar con usted? Bueno, hay un poco de todo, porque en una institución, y son cosas que estoy aprendiendo ahora, porque yo vengo del derecho privado al derecho público, hay una parte que es adjetiva en una institución y una parte que es sustantiva. Entonces, la parte adjetiva son todos los servicios que atienden a las necesidades de la misma institución. Coordinadores administrativos financieros, coordinadores de despacho. Y hay otra que es la sustantiva, que tiene que ver con los servicios que justifican la existencia de la entidad. Hemos pensado en ese diseño, en esa estructura de arranque, en una intendencia general de regulación, en una intendencia general que llamamos técnica, aunque estamos todavía por perfilar mejor el nombre, y en una intendencia de sanción y control. Luego le preguntaré si va a incluir una cuarta, pero antes prosigamos entendiendo de qué se trata esto que parece para marcianos muy distante, y al final del programa ustedes van a entender que no solo que les puede servir, sino que la van a necesitar. María Clara. En el mismo programa de nuestro director Carlos Vera, de la radio al que nos referimos hace pocos instantes, nuestro invitado también planteó una pregunta fundamental que todos hacen con respecto a esta superintendencia. ¿Para qué le puede servir al ciudadano esta entidad que no la convierte en un ente burocrático más decorativo allí que se encarga de vez en cuando de una o dos o tres cosas para decir que se protege lo que está desprotegido? Esta institución está llamada a servir a la gente, a las personas de carne y huesos como nosotros. ¿Por qué razón? Porque fue creada para poder garantizar o afianzar el derecho a la privacidad. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, y esto es importantísimo, es que los ciudadanos pueden ejercer los derechos que la ley les franquea directamente contra las instituciones responsables del tratamiento de los datos personales, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas pueden pedir rectificación de datos personales que están ingresados bajo el control de una determinada institución pública o privada. Y ahí citamos, o citó usted, solo dos aspectos, enunció más. Esto es una versión resumida de lo que dijo el abogado Fabricio Peralta. Empecemos con el que más interesa ciertamente a la gente. Proteger su derecho a la privacidad. ¿Qué se considera privacidad? ¿Y cuándo una empresa o persona puede estar vulnerando el derecho a la privacidad? La privacidad corresponde a nuestra esfera íntima, a los aspectos que no queremos nosotros que trasciendan. ¿Y por qué el sentido de las normas de protección de datos personales? Porque con las nuevas tecnologías de la información, los datos que de nosotros pueden ser recogidos en redes abiertas como Internet fluyen de una manera vertiginosa. Y es muy fácil, a través de diferente información que es recabada en distintas bases de datos que están a cargo de entidades públicas y privadas, poder, por ejemplo, armar un perfil de quién es usted. ¿A qué considera la ley privacidad? Yo estoy almorzando en un restaurante con un personaje X. Alguien toma una foto en un celular y la sube. ¿Está vulnerando mi privacidad? La ley no se refiere estrictamente a situaciones concretas, sino que alude a la privacidad en un sentido bastante general. Desde luego, si me toman a mí una fotografía en un lugar público, mi derecho a la privacidad no tiene, digamos que tanta prevalencia, porque allí... ¿Un restaurante es un lugar público? Podría ser en determinado contexto considerado como tal. ¿Ya ha revisado usted el reglamento de la ley? He revisado el reglamento de la ley, pero... ¿Sirve para precisar en aspectos como estos, por ejemplo?
La ley, lo mismo que el reglamento, no pueden llegar a esos niveles de detalle, porque siempre, y usted lo sabe bien porque tengo entendido que usted tiene conocimientos de derecho. Algo estudié. No, exactamente. No, la ley tiene que partir más bien de premisas generales, de las cuales se recaban principios que luego son aplicables a los casos concretos, en situaciones concretas. Ciertamente, es una muy buena pregunta la que usted plantea. Una reunión mía en un restaurante puede ser considerada como una cuestión menos protegida porque el restaurante es un sitio público. Bueno, sí, habría que tal vez considerarlo y analizarlo. Otra más. Y ya se imagina la cantidad de casos que le irán cayendo por el desconocimiento que hasta ahora hay de lo que protege la ley, qué es lo uno y qué es lo otro. Alguien sube a su Instagram, que es una cuenta cerrada, no es para aceptar cualquier cantidad de seguidores, y tiene 800 seguidores, una celebración familiar. Y uno de los que están suscritos o aceptados en su Instagram la difunde, y resulta que ese uno tiene 25,000 seguidores. ¿Eso vulnera la privacidad? A mi juicio sí. A mi juicio sí la vulneraría. Ahora, la pregunta suya va dirigida eventualmente a determinar si la Autoridad de Protección de Datos, que ese es el nombre verdadero de la superintendencia, tiene alguna competencia allí. Yo diría que no. Yo diría que allí la acción tendría que ser dirigida a través de canales civiles contra la persona que causó ese daño al derecho a la privacidad de quien se siente vulnerado por haberse publicado o difundido de manera más amplia. Qué bueno que aclara la diferencia. Entonces, ¿qué es de su competencia? Explíquenos eso. Perfecto. Dentro de mi competencia está cuidar, proteger, precautelar que los datos personales que son recabados por entidades públicas y privadas obedezcan a principios de tratamiento legítimo, de un tratamiento confidencial, que permitan, o mejor dicho, que impidan eventualmente que los datos que se recaban puedan filtrarse, para lo cual las instituciones deben tomar medidas adecuadas que protejan esa información. Que son recabados con autorización de la persona o no, porque esa es una. Usted entra y le piden llenar un formulario, está dando datos personales. Evidentemente hay autorización. En otro caso, reúnen su perfil de las cosas que aparecen en las redes o de un currículum que algo remitió y resulta que tienen ya sus datos personales. ¿Qué pasa con lo uno y qué pasa con lo otro? Este es el gran problema que tiene este país. Este es el gran problema que tiene este país. ¿Cómo es posible, pregunto yo, que con mi número de cédula, que es un dato tan fácilmente accesible, pueda la gente saber cuánto pagué yo de impuesto a la renta? ¿Dónde tengo yo acciones en una compañía comercial sujeta al control y vigilancia de otra institución que es la Superintendencia de Compañías? ¿Dónde obtuve mi título de bachiller? ¿Dónde además me gradué de abogado y en qué universidad hice mis posgrados? ¿No deberían saberse esos datos personales? ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que ser de conocimiento público? A la autoridad tributaria, por ejemplo, le interesa tener información mía, pero es autoridad tributaria. Claro, o sea, el SRI tiene derecho. Desde luego, pero el público, ¿por qué? Sobre todo cuando vivimos en una sociedad como la nuestra, donde estamos expuestos a la inseguridad. Correcto. Con esa información, te secuestran mañana, claro. Por supuesto. O te chantajean mañana, entonces, o tergiversan los datos. Entonces los datos patrimoniales no deberían ser tampoco de tan libre circulación. Esto significa entonces que si usted aplica la ley en el sentido que está, tienen que empezar a restringirse la accesibilidad a datos personales. Totalmente, totalmente, y obvio, debo coordinar acciones con entidades públicas para que podamos implementar esas medidas que eviten que esta información esté tan disponible a un número determinado de personas. Qué interesante. En ese primer caso cae el dato de los impuestos que pagamos cada uno. Y usted le va a pedir al SRI, señores, dejen de dar acceso público a esto, salvo las personas que específicamente lo autoricen. Debo pedirlo. Además que entiendo, y así lo interpreto yo, la ley tal cual está establecida, que no hemos inventado aquí el agua tibia, porque hemos tomado como modelo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, no permite, pues, o no debe permitir que el público en general acceda a ese tipo de información. ¿No eso contra un principio de transparencia? ¿Cuál principio de transparencia? El que se sepa, si usted es un ciudadano que dice ser cumplidor de la ley, ¿cuánto paga de impuesto a la renta? No,
No, porque ¿cuál es el interés legítimo de todos de saber cuánto he pagado yo de impuesto a la renta? A quien le interesa legítimamente saberlo es al Servicio de Rentas Internas en primer lugar y a las demás autoridades y mañana que a eventualmente quienes tengan van que hacer a control. votar por usted eventualmente o a quienes critican un nombramiento suyo en una función pública y ven que fulano de tal tiene un Mercedes-Benz del año y sin embargo lo que paga impuesto a la renta son $1.200. Complicado, ¿no? Es complicado, pero estamos defendiendo principios. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. En lo de las acciones y miembros de sociedades estoy de acuerdo. En lo del SRI no estoy de acuerdo, pero lo que usted entenderá es que si sabe el lío en que se va a meter. Sí, estoy claro. Y sabe que lo van a llamar a la Asamblea a pedir cuentas por esta vaina. Si me llaman a pedir cuenta por hacer cumplir la ley, no sé qué decirle, Carlos. ¿En qué país vivimos entonces? Antes de aceptar que lo pongan en la terna del Ejecutivo, usted ya supo en qué se metía. Sí, señor. Conoció la ley que fue promulgada creo que en mayo del año pasado, ¿Cuál ley? la de Ley de Protección de Datos. No, por supuesto, no, pero es mayo del 2021. Fue antes. Sí, mayo del 2021. Mayo 26 de 2021. Exactamente. ¿Sí? Oh, cierto, gracias por la corrección. Sí. Hay 3 años de vigencia de la ley. Sí. ¿Y el reglamento? El reglamento salió en las postrimerías del gobierno del señor Lazo. Ok. Ya ven que este es un funcionario no solo competente, sino valiente, y por lo que acaba de declarar, firme, convencido de su función. Permítanme decir que porque no tiene experiencia en la función pública todavía, de mi parte, como opinión, añada muy poco consciente de la gravedad de lo que ha dicho. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, este superintendente de protección de datos aprendió de 4 personajes como funcionarios públicos lo que citó el día de su posesión. Presupuesto es la prioridad número 1 para que la Superintendencia de Protección de Datos cumpla un mínimo de sus obligaciones este año. A ver, me olvidé de mencionar a la radio, cierto que nos retransmiten. Les pregunto si lo podemos hacer ahora y de ahí me engancho con el reprise de OnePlus. Ok, entonces, lo que me faltó recordarles es que estamos por Radio Centro 101.3 FM. Qué increíble, estaba concentrada en la encuesta. Nos pueden seguir ahí por audio y en imagen sus plataformas digitales. En Candela con K, 89.3 FM para Manabí. También en La Bonita del centro del país, 89.3 FM. En Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Radio Única, 94.5 FM en Quito. Ahora sí, pagada la primera parte de la deuda, pago la segunda parte de la deuda. Y tiene que ver con decirles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen a su portal de noticias y página principal. Y aquí viene la novedad. En macro digital no solo salimos en Estados Unidos, también en el Ecuador. Por Canal 18 en 11 Play en Galápagos, Vallevisión en Quito. Y en Santo Domingo Los Colorados, Visión, Canal 5, que es análogo. 45.4 en digital en la provincia de Santo Domingo de Los Áchiles, que es como se llama. Y en CNT Play. Junto con eso me toca radio, Nina Radio. Qué increíble, es demasiado para la cabeza, ¿ok? 104.7 FM, que es en Puyo, pero el reprise es al día siguiente, 13 horas. Y además, como si eso no fuera suficiente, María Clara. Estamos en los estudios de 24/7 y eso significa que nos pueden ver por Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet o DVNet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Continuamos con el tema que nos reúne esta noche y veremos que una reciente nota de Hernán Higuera de Ecuavisa, simplemente para actualizar y ver mejor el tema que estamos tratando, conscientes de que probablemente no es lo más urgente en este momento, pero sí va a ser muy importante después. Veremos esta reseña que resume lo trascendente de la Superintendencia de Protección de Datos.
Las entidades públicas y privadas están obligadas a consultar y pedir al usuario o cliente si se puede o no usar los datos personales. Si la respuesta es negativa, la empresa no tiene derecho a inmovilizar, retirar o reducir los servicios. Las empresas y organizaciones deben implementar medidas para el cuidado de información de los usuarios, clientes, proveedores y empleados. El Código Penal también establece sanciones para el tráfico de datos personales. 3 años de cárcel. Está muy bueno. Ok, vimos de las sanciones y hablaremos de eso después. Quiero recordarles cuál es el origen de esta disposición. Artículo 66, numeral 19. Tenía razón Fabricio cuando le dije 9, él me dijo 19. El artículo 66 dice, se reconoce y garantiza a las personas, numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos, fíjese, hablamos de eso cuando le daba el ejemplo de lo de Instagram, o difusión de estos datos o información, requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Si no interpreto mal la Constitución, en el ejemplo que le dimos de Instagram, tendría que consultar la persona que tiene acceso al Instagram, aquel que puso la situación, la reunión familiar, oye, ¿puedo reproducir en mi Instagram esa reunión familiar? Debería. ¿Verdad? Sí. Y lo que usted me dijo es, en el caso de que no proceda así, no es ante la Superintendencia de Protección de Datos que hay que proceder seguramente. No, porque esta es una cuestión que está en el ámbito netamente privado entre dos sujetos de derechos. Ya, entonces, ¿cuándo acude alguien a la Superintendencia de Protección de Datos? Porque una de las empresas privadas o públicas ha incumplido el procedimiento. ¿Usted ha recibido alguna vez, a través de su teléfono móvil, llamadas telefónicas de números desconocidos para ofrecerle productos o servicios que no ha solicitado? Sí, hasta que dejé de contestar los números desconocidos. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede en este país? En este país muchos datos están a disposición del público y muchos datos circulan de manera ilimitada. Entonces, hay que determinar de dónde se filtra esa información o cuáles son los usos que le dan quienes la recopilan. Por ejemplo, si yo entrego información a una institución bancaria para abrir una cuenta bancaria, ¿correcto? El uso que le va a dar la institución debe ser un uso declarado y yo debo tener conocimiento como usuario de los servicios bancarios cuál es el destino que va a tener la información que de mí están recabando. Cojo un ejemplo. Ajá. Banco Bolivariano, que es nuestro auspiciante, decide mañana en beneficio de todos los cuentas correntistas del Banco Bolivariano que solo por ser eso ellos durante un mes tendrán 40% de descuentos en determinada aerolínea. Tiene que anunciarme o consultarme a mí, mire, señor cuenta correntista, entregamos su número de teléfono que teníamos nosotros para que esta empresa lo pueda llamar y ofrecerle su descuento. Tendría que ser antes de la entrega. Correcto. Exactamente. Tendría que ser antes. Normalmente, cuando uno entrega su información, debe dar su consentimiento. Porque, o sea, y los fines de la entrega de la información deben estar declarados explícitamente. O sea, yo debo leer eso y ahí ellos deben haber dicho, cuando el banco considere necesario que hay que hacerle llegar a sus clientes ofertas que lo puedan favorecer comercialmente, autoriza usted o este documento autoriza para que le mandemos un número. Consentimiento expreso, informado, inequívoco, son principios que están en la ley. Entonces, si yo consiento expresamente en que se le dé ese tratamiento a los datos que estoy entregando, y esa finalidad consta en ese formulario, el tratamiento en ese caso es legítimo. Otro ejemplo más. Con mi empresa de seguro de salud médico privada, que le he confiado mis datos personales, y mañana sabe que tengo de paso hipertensión. Ellos me ponen en la lista de gente que va a llamar a ofrecer medicina especial para hipertensos. Si me llaman a mí a ofrecer eso, ¿están afectando mi privacidad?
los datos que tienen que ver con la salud son datos sensibles, Carlos. Y eso es un hoyo negro. Esos caen en otra categoría. Son datos Igual lo que sensibles. tiene que ver con raza, preferencia religiosa, preferencia sexual. ¿Sí? Son datos sensibles porque pueden dar lugar a discriminación. Entonces, es preocupante ese tema porque yo me pongo a pensar, sin ponerle nombres y apellidos a nadie, porque esa no es la idea, no le quiero poner nombres y apellidos a nadie. Cuando yo voy a un laboratorio médico a hacerme los exámenes que el médico me manda, el laboratorio tiene de mí información sensible. Va a salir una serie de resultados que a través de un diagnóstico pueden establecer cuáles son mis padecimientos. Y en función de eso alguien me puede decir, no te voy a dar el empleo, o tienes que irte más temprano. Si circulan los datos libremente, sí. Entonces, ¿qué medidas técnicas, tecnológicas, de seguridad, medidas jurídicas, qué buenas prácticas están implementando, por ejemplo, todos los que pertenecen al gremio de los laboratorios farmacéuticos, al gremio de los laboratorios que hacen exámenes? ¿Ese es el esquema médicos regulatorio que tiene que implantar usted? ¿Perdón? ¿Ese es el esquema regulatorio? Exactamente. ¿No está hecho? Está enunciado a grandes rasgos ¿Y el en la ley. reglamento no es para eso? Es que no, es que la superintendencia, que no se llama así, insisto, se llama Autoridad de Protección de Datos, ¿Ya? La superintendencia tiene atribuciones regulatorias, como cualquier otra. Ahora, había 2 años para un periodo de adaptación a esta ley, ¿verdad? Sí. Ya pasó el primero. Pasaron 2. Ya pasaron los 2, cierto, es el 2021, yo Claro. sigo mal en la fecha. Exactamente. Ya pasaron los 2. Sí. ¿Se debe extender el periodo? Tendría que haber reforma legal expresa para aquello. Es que, a ver, aquí pasó lo Es siguiente. decir, que los que se adaptaron, bien, los que no se adaptaron, se fregaron. Usted puede ir a inspeccionar y decirles, la ley dice que tienen que tener un delegado para protección de datos, ¿verdad? Exactamente. ¿Dónde está? ¿No está? Exactamente. A ver. ¿Y va a vamos. hacer eso? Y por supuesto, hay que hacerlo. Pero también si hay ni que... siquiera muchos saben que tienen que hacer eso. A ver, cuando Ya sé que yo... el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Usted que dice que había estudiado el derecho, me acuerdo de ese axioma. Sí, claro. ¿Ya? Pero, Ignorantia legis non excusat. ok, Sí. en latín. Sí. Ya. Pero ¿no le corresponde primero a usted una fase de difusión intensiva de esto? Y lo voy a hacer. Y está ¿Con grabado. qué plata si solo Y lo pide dije. 2 millones de dólares? Ah, pero es que tengo que maximizar los recursos para esos fines. O sea, yo tengo que invitarlo todas las semanas. Sería increíble. Fabricio, perdón, abogado, tiene usted un reto descomunal. Sí, estoy consciente de que lo es, pero también es un reto interesante. Es un reto interesante no por haber llegado primero, porque hay que saber llegar. Sí, también. ¿No? Correcto, no por llegar primero, sino que me permite la coyuntura 2 cosas. La primera, conformar una institución con gente que yo escoja. Cierto, qué bueno que le Sí. ve las ventajas, así es. Ya, usted puede comenzar bien de origen. Exacto. Y lo segundo, educar, que es lo que usted está aquí mencionando. Pero no necesariamente para educar hay que hacer cursillos con 1000 profesores que vayan a explicar sobre el tema de Correcto. protección de datos personales. No, se puede uno valer de los gremios profesionales, de los gremios productivos. Qué formidable que usted ve el vaso medio lleno en vez de medio vacío. La vida me ha enseñado a ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Qué edad tiene, abogado? Voy para 49. 2 hijas, Un hijo y una hija. un hijo y una hija. Sí. ¿Cuánto tiempo de casado? Voy a cumplir 15 años. Qué bien. Ese dato me faltó al comenzar. Sigamos, María Clara. Y lo hacemos con imágenes de televisión legislativa. El día de la posesión quedó claro para Fabricio Peralta que es apenas el primer funcionario de la entidad de control que proviene de una terna del gobierno actual. La resolución, recordemos, del Consejo de Participación Ciudadana fue aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria del Pleno de la institución con base en una terna del presidente de la República, Daniel Noboa. Esta decisión se adoptó después de varios meses de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Juro usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley, en el desempeño de su cargo como Superintendente de Protección de Datos. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Quede usted legal y constitucionalmente posesionado como Superintendente de Protección de Datos.
¿Cuánto tiempo dura la Autoridad de Protección de Datos? Los superintendentes duran en sus funciones 5 años. ¿A quién responden? Forman parte de la función de transparencia y control social, es decir... ¿Usted es sujeto de juicio político de la Asamblea? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué le dijo usted al gobierno cuando le consultaron si podían ponerlo en la terna? Como le había expresado antes de comenzar el programa, es una decisión de familia. Y cuando yo tuve el respaldo de mi esposa, acepté la posibilidad de ser considerado en una terna. La posibilidad, que no daba certeza de que iba a ser considerado. ¿Le llamó la atención si no tiene mayor familiaridad con el grupo del presidente? Honestamente sí. ¿Por? Por lo que acaba de decir usted, no tengo familiaridad con el grupo ¿Y a del la presidente. vez no es esa una buena señal? Yo agradecí al presidente de la República por haberme nominado en la terna y por lo menos si se indagó sobre mí antes de ponerme en ese documento, debo entender que se sabe que soy una persona que procede con independencia y profesionalismo. ¿No preguntó usted, cómo así me preguntan esto a mí, si pueden poner mi nombre en la terna? No se me ocurrió preguntar, pero también malo está que yo lo diga. Tengo casi 24 años de abogado en ejercicio. Me he hecho un nombre en mi profesión y más que nada en la docencia, que es el aspecto que más me llenó a mí en la vida mientras la ejercí. Y probablemente todo aquello hizo eco y de alguna manera ese eco llegó hasta 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo destaco tanto, no solo porque sin duda los méritos profesionales, no solo personales, la calidad moral de Fabricio Peralta se ajustan a las exigencias del puesto, sino porque es una señal muy positiva del Ejecutivo, a quien constantemente se señala por solo escoger gente de confianza para las fusiones, aunque él no debe nombrar, debe nominar. Que ese ejemplo se repita ahora que indudablemente van a haber nuevos cambios en el gabinete. Y una cosa más, que consideren la opción, aunque aquí dijo que él no quería eso, sino que volver al transporte, de que si sigue haciendo bien las cosas como hasta ahora, Roberto Luque, que no es entendido en materia energética ni eléctrica, pero que ha servido mucho más que los entendidos, le den continuidad a ese tema que es crucial, porque difícilmente van a encontrar una alternativa mejor allí, mientras que sí puede haber una mejor en transporte. Disculpen la dirección. Volvamos a la materia, María Clara. Lo hacemos con imágenes de televisión legislativa. Tenemos precisamente el fragmento del discurso de posesión de Fabricio Peralta, al que me refería yo hace unos instantes, en donde menciona a 4 funcionarios públicos relevantes en la historia del Ecuador. Al rendir el juramento que he prestado hoy ante la Asamblea Nacional del Ecuador, lo he hecho teniendo en cuenta no solo aquellas palabras que ese célebre guayaquileño escribiese para la posteridad, sino que también lo he hecho trayendo a mi memoria el recuerdo imperecedero y más que nada el ejemplo vital que con sus actuaciones como servidores públicos dejaron en mí Nicolás Parducci Siacaluga, ex Procurador General del Estado, Héctor Romero Parducci, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Edmundo Durán Díaz, ex fiscal general de la Nación, y Otón Morán Ramírez, ex ministro de Educación, a quienes conocí y traté, ya sea como alumno en las aulas colegiales y universitarias, o ya fuere como un joven asistente que se iniciaba en la práctica jurídica. A todos ellos, mi homenaje y mi gratitud. A mí me emocionó particularmente esto, porque no tuve la fortuna de ser alumno de ellos, pero sí de ser entrevistador de ellos, de 3 de los 4, Nicolás Parducci Siacaluga, de Edmundo Durán Díaz y de Héctor Romero Parducci. Cuénteme de cada uno qué quisiera asimilar. De Nicolás, su proverbial austeridad y su independencia. De Edmundo Durán Díaz, su sabiduría y su templanza. De Héctor Romero Parducci, su firmeza y también su independencia. Y de Otón Morán Ramírez. De Otón Morán Ramírez,
quisiera yo emular su comprensión como maestro. Si esos son sus moldes, le va a ir bien, abogado. Qué honor que haya recordado a esta clase de funcionarios. Yo le añadiría a alguien más que usted no trató, de esos tiempos, quizá tal vez usted no nacía cuando eso era así. ¿Ya? El Contralor General de la Nación, Hugo Ordóñez de Espinosa, por ejemplo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos más precisiones sobre lo que puede hacer el Superintendente de Protección de Datos. Presupuesto es la prioridad número 1 para la Superintendencia de Protección de Datos, con el afán de que cumpla un mínimo de sus obligaciones este año. Mañana aquí Rodolfo Barniol, ex gerente de Petroecuador y ministro de Gobierno durante el periodo de Gustavo Noboa Bejarano. Vamos a hablar de la opción del gas. ¿Cómo se llama la señora Calvache? Del CPCC. Michelle, el que se acuerda de Leonardo. Michelle Calvache va a estar aquí el día jueves, que es consejera del CPCC. Ya se imaginan lo que vamos a tratar. El domingo, por primera vez, el alcalde de Guayaquil, que cumple un año de gestión, Aquiles Álvarez. ¿Te acuerdas del invitado del sábado? Del viernes, por si acaso, sábado no trabajo. ¿Quién? Inés Alarcón, gracias. Sobre la ley de interdicción, ¿no? Intercepción y derribo de aeronaves. El viernes. Ahora sí, María Clara. Volvemos al tema y veremos que la semana pasada, exactamente el 9 de mayo, estuvo aquí en Ver a su Manera el cineasta Luis Felipe Fernández Salvador, resaltando la trascendencia de una ley muy cercana a la de protección de datos. Estamos hablando la Ley de Transformación Digital. Yo creo que algo muy positivo que tenemos y que el presidente actual, y lo aplaudo, antes de haber sido presidente lo empujó en el Congreso, es esta ley de transformación digital, ¿no? Que incentiva a la inversión extranjera, como muchos otros países, en este caso Colombia, República Dominicana, que hace poco se nos llevaron una película, una historia ecuatoriana para allá, como sabes. Y bueno, muchísimos otros países. Nosotros hemos entrado muy tarde, pero tenemos que agradecer pues que hubo pues el empuje para que eso se dé en el gobierno pasado, pues con la ayuda del presidente actual. ¿De alguna manera se complementan la ley de transformación digital con la ley de protección de datos o son ámbitos independientes? No son ámbitos independientes. Esto tiene que ver más que nada con la creatividad. Desde luego, cualquiera que se encuentre tratando datos personales, sin importar cuál fuese su ámbito, entra bajo el espectro de regulación de la ley. Pero esto va más del lado de la creatividad. Yo diría que allí quien está llamado a opinar eventualmente sería un experto en temas de propiedad intelectual. Ok, hay un aspecto que quisiera que aclare. En varias de sus declaraciones recientes que he leído, usted afirma que la única forma de aprobar que alguien use tus datos personales no es necesariamente el consentimiento. Y se refiere al artículo 7 de la Ley de Protección de Datos. Explique este caso. Sí, a ver. El artículo 7 señala cuáles son las 8 bases legitimadoras del tratamiento debido de los datos personales. Y el primero de esos es ciertamente el consentimiento. Si el titular de los datos personales y titular del dato personal es la persona natural, cuyos datos son objeto de un determinado uso, consciente en que se les dé un uso explícito a sus datos, legitima el tratamiento por parte del responsable o por parte del encargado de los datos personales, que son dos actores. Aunque no haya un consentimiento expreso. No, un consentimiento que debe ser expreso, desde luego. Dentro del contrato. Dentro del contrato, dentro del formulario, dentro del documento que netamente señale cuál es la finalidad que se persigue con la recopilación de los datos personales. Okay. Pero también hay otras. Por ejemplo, que sea realizado, también es un tratamiento legítimo de datos personales, que sea realizado por el responsable del tratamiento en cumplimiento de una obligación legal, que sea realizado por el responsable del tratamiento por orden judicial, debiendo observarse los principios de la presente ley. Okay. Que el tratamiento de datos se sustente en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, en el ejercicio de poderes públicos. Para la ejecución de medidas precontractuales o el cumplimiento de obligaciones contractuales. Por ejemplo, hablemos de obligaciones contractuales. Yo suscribo un contrato para que se me emita una tarjeta de crédito, porque en el fondo lo que hay es un contrato de emisión de tarjeta de crédito. Qué bueno que cito ese ejemplo, ya le voy a decir por qué. Claro. Entonces,
proporciono mi información a la compañía emisora de tarjetas de crédito o al banco emisor de tarjetas de crédito. El banco tiene que entregarme la tarjeta de crédito en físico. Para poder cumplir con la obligación contraída en función de ese contrato, tendrá que entregar la información a una compañía que eventualmente va a llevarme a mi domicilio o a mi trabajo la tarjeta. Okay. Yo no sé si ese sea un buen ejemplo para el caso que quiero citar. Y también tuve varias llamadas en ese sentido. Sí. Hay los famosos contratos de adhesión. Cuando uno compra un ticket aéreo y aparece ahí atrás en letra chiquita todo lo que uno se compromete y la aerolínea se compromete y uno nunca lo lee. Y algunas empresas me dijeron, están ya incluyendo en esos formatos de contrato de adhesión algo que dice cómo el usuario de esta cuestión consiente en que los datos que ha proporcionado puedan ser utilizados por... Como se les dé la gana. Casi. Sí. ¿Eso es legítimo? No. Y ahí hay dos normas concurrentes. No. Por un lado, Ley de Defensa del Consumidor, que establece limitaciones para que en los contratos de adhesión las cláusulas predispuestas contengan estipulaciones abusivas. Okay. Y por otro lado, desde luego, desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la sanción o el control respecto de esas cláusulas que contienen estipulaciones abusivas en materia específica de tratamiento de datos personales. Curiosamente, muchas empresas no lo saben. No consideran que esas, con la nueva regulación y la ley, que esas son disposiciones abusivas. ¿Qué va a advertir ustedes a las empresas que trabajan muchas con esta formalidad o esta modalidad de contratos de adhesión? Y al usuario, ¿qué le va a advertir? Mira, cuando vayas a firmar este tipo de cosas, exige que, o ten cuidado con qué. Los usuarios, o mejor dicho, los titulares de los datos personales son los primeros llamados a educarse y a quienes tenemos que educar también. Porque el tema no solamente es educar a las instituciones públicas y privadas para que puedan cumplir con la ley. Hay que dictar regulaciones dentro del ámbito de las competencias que tiene la Autoridad de Protección de Datos Personales, que tengan fuerza vinculante y obligatoria, quiero decir. Una de ellas tendrían que ser con la forma específica y separada en que en estos contratos de adhesión conste aquello de la disponibilidad y uso de sus datos. Debería ser normas que más o menos señalen qué cosas no se pueden hacer cuando se recaba el consentimiento del titular de los datos. Estoy pensando en algo más gráficamente, inclusive. Esa parte, esa disposición, ponerle en un enmarcado o en un delineado especial que diga, ojo, cuidado, no lea esto a la carrera, para que luego la empresa inclusive se evita reclamos y el usuario sepa qué diablos firmó. Tiene que tener la posibilidad del usuario de consentir. Si yo al suscribir en un solo enlatado está también mi consentimiento como que adherido, formando parte de lo que estoy suscribiendo, ya ahí tenemos un problema. Ok, me entendió o me expliqué. Qué bueno. Una última cosa. Hemos hablado mucho de la aprehensión que hay que tener respecto a esto. Cuéntele de los beneficios. O sea, ¿en qué beneficia a la gente que cumpliendo los requisitos de rigor, empresas puedan disponer y usar sus datos personales? Una sociedad menos intrusiva en la privacidad de las personas es un beneficio. La posibilidad de evitarse discriminaciones por causa de datos sensibles que circulan de manera libre. Lo decíamos hace un momento atrás, antes del corte, ¿no? Imagínese usted, datos sensibles de salud. Si circulan de manera amplia y son entregados a las empresas de seguros que llegan a esos datos porque se los comparten indebidamente, vaya pues a pedir un seguro si tiene una enfermedad catastrófica o si la ha tenido. Me quedan 1000 preguntas, será para el segundo programa, pero no quiero concluir este sin hacerle una muy rápido. Un delincuente, un infractor, un ciudadano, un supuesto delincuente, dicen ahora, aunque es detenido infragante, un supuesto delincuente, es detenido y el periódico saca su foto con su cara completa. ¿Está violando su protección de datos el periódico? Sí. Porque la imagen personal que se da primeramente por nuestro rostro queda expuesta. Y aparte, si no ha habido todavía una sentencia que lo condene en firme por la comisión del delito, tenemos todavía vigente, aunque le duela a la gente, y es la verdad, la presunción de inocencia. Es decir, quienes estamos exigiendo lo contrario, estamos llamando a que se cometa un delito. Mucho cuidado. María Clara.
Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central que deben de ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Presupuesto es la prioridad número 1 para la Superintendencia de Protección de Datos en el afán de que cumpla un mínimo de sus obligaciones este año. Parte final de este programa con la Autoridad de Protección de Datos, que es como se debe denominar a Superintendente de Protección de Datos, que como hemos explicado ya, no tiene todavía superintendencia. Es decir, estructura, personal y presupuesto con el cual operar. Pero aún así, no le corre al reto. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestro invitado central, Fabricio Peralta. La primera para usted, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera, ¿está usted dispuesto a disponer la clausura de cualquier empresa cuando incumplan los términos que se prevé en la Ley de Protección de Datos con sus obligaciones, sí o no? Sí. La segunda, ¿cree que 2 años como periodo de adaptación para las empresas a la Ley de Protección de Datos ha sido muy poco, ya que pasaron 2 años y no se ven mayores adecuaciones, sí o no? Sí. La tercera, ¿es la Ley de Protección de Datos una utopía, sí o no? No. La cuarta, ¿se presta la Ley de Protección de Datos para que cualquier persona reclame la violación de sus derechos sin saber a fondo de qué se trata, sí o no? Sí. La quinta y última, en otros países donde la Ley de Protección de Datos no solo ya se aplica, sino que lleva alrededor de 10 años de vigencia, ¿ha terminado siendo muy útil para la sociedad, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Felicitaciones, Fabricio Peralta. Gracias por aceptar la invitación y qué bueno que haya aceptado el reto. Tenemos un superintendente de control de datos, una autoridad de control de datos de primera. Ahora que se le acompañe un presupuesto de primera, no desproporcionado, suficiente, y un personal junto con infraestructura de primera, para que también sea de primera su gestión. Su nombramiento es una gran señal por parte de la terna del Ejecutivo y la votación de la Asamblea. Ahora, aprovéchenla ustedes, enterándose del tema y exigiendo que funcione como él se propone. Llegará el tiempo de pedir cuentas. Este ha sido el tiempo de escuchar propuestas. María Clara. El día de mañana a las 22 horas nuestro invitado central será el ingeniero Rodolfo Barniol, gerente de Petroecuador en la época de Gustavo Noboa y también ministro de Gobierno en ese mismo régimen, para hablar acerca de las posibilidades que se abren en el país con el gas como combustible de importación o también de explotación del campo Amistad. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches.